Muy buenos días. Este es su programa Voces de Mujeres. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, pues vamos a estar compartiendo con ustedes información. Quisiéramos que nos autorizaran para poder poner la musiquita de fondo de esta canción titulada Mujer de Amparo Ochoa, que generalmente nos ha acompañado durante mucho tiempo y que es como un símbolo también simbólico, ¿verdad? Símbolo simbólico, digamos, como un símbolo de la vinculación del arte con esta propuesta política que nosotras desde los mujeres traemos. En este aniversario, en donde estamos cumpliendo 27 años, pues hemos traído nuevamente a la memoria. Esta mañana vamos a tener invitadas a compañeras de hace muchísimos años, con quienes estuvimos compartiendo en los 90s, de los primeros esfuerzos de la época contemporánea para la articulación feminista, tanto en Guatemala como en la región centroamericana. Y bueno, la verdad es que para nosotras es un gusto, ¿verdad?, estar haciendo esta mirada a 30 años atrás para ver cómo hemos ido avanzando y sobre todo, pues nos da muchísima alegría volvernos a reencontrar con las compañeras. Mariel. Su micro, Mariel. Muy buenos días y muchísimas gracias por su atención a este programa y muchísimas gracias a nuestras invitadas que hoy nos acompañan. Tenemos a Morena Soledad Herrera Argueta, que es defensora de derechos humanos, activista feminista, integrante de diversas expresiones del movimiento feminista en El Salvador y Mesoamérica, entre ellas la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, socia fundadora de Las Dignas, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Red Mujer y Hábitat, y actualmente presidenta de la Agrupación Ciudadana de Despenalización del Aborto. Tiene estudios de filosofía, una maestría en estudios de género y desarrollo local y es egresada de estudios de doctorado de filosofía iberoamericana. Actualmente se desempeña como docente en el curso de posgrado de varias universidades. También está con nosotros Claudia María Flores España, guatemalteca, comunicadora social, experta en comunicación para el cambio del comportamiento. En el proceso de la década de los 90 había apoyado al grupo femenino Pro Mejoramiento Familiar, Grupo Promefam, por varios años y para ese entonces era integrante de la colectiva feminista. Participó en el proceso de formación que se desarrolló colectivamente para el Encuentro Centroamericano de Mujeres en 1991-1992. Blanca Dole estudió trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene estudios superiores en desarrollo económico local en Flaxo, Costa Rica, y a finales de los 80 inició los estudios de género, cursos de posgrado promovidos por el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas. Participó en la investigación, la incidencia de género en la escogencia de la carrera. Y Alma Odette Chacón, que ya es muy conocida en los círculos guatemaltecos, es una mujer guatemalteca de las feministas históricas que ha trabajado en Tierra Viva y trabaja actualmente también ahí. Así es que les damos las gracias y la bienvenida. Realmente la presentación se queda corta en función de todo lo que estas valiosísimas mujeres han hecho tanto en sus países como en Centroamérica, pero por el tiempo lo dejamos ahí. Bienvenidas y gracias por su participación. Bueno, y para iniciar este programa que nos remonta a la época de los 90s, principio de los 90s, quisiéramos pedirles a las compañeras que nos compartieran brevemente cuál era el contexto que se vivía en cada uno de nuestros países y cómo este contexto impactaba en la vida de las mujeres. Vamos a iniciar por Claudia Flores, de Guatemala, y luego vamos por Alma Odette, y luego nos vamos a ir a los otros países. Así que, por favor, Claudia, cuéntanos un poco, ¿qué era lo que pasaba en Guate en los 90s? Pues cuando empieza la década de los 90, estaba terminando el gobierno de Vinicio Cerezo, el primer gobierno civil después de las dictaduras militares, y se pensaba que sería una
época de mucha apertura, pero realmente no fue así. Fue toda la temporada en la que se reprimió, por ejemplo, al GAM, y las mujeres funcionábamos casi clandestinamente. Teníamos grupos de mujeres, éramos pocas, eran pocos grupos. Recuerdo muy bien, ya estaba Tierra Viva, estaba Confuitac, que era un grupo de mujeres obreras, el Grupo Promefab, que eran mujeres obreras, el GGM, y creo que éramos las que estábamos y nos reuníamos casi a puerta cerrada. No teníamos libertad, no hacíamos actividades públicas, y en ese momento asume el poder, si ustedes recuerdan, Jorge Serrano Elías, que un par de años después da el golpe de Estado, el autogolpe, conocido como el Serranazo, y realmente complica más la situación política, ¿verdad? Asume Ramiro de León Carpio, y las mujeres estábamos siempre en una condición de iniciar una lucha que nadie consideraba que era tan importante. Parecía que era mucho más importante la lucha por los derechos humanos en general que por los derechos de las mujeres. Esto era lo que pasaba. Yo recuerdo muy bien nuestras actividades, éramos nosotras. Decidimos en un momento tratar de salir a la calle porque decíamos, no podemos ser las mismas 30 mujeres que nos juntamos cada 8 de marzo a puerta cerrada a hacer alguna actividad conmemorativa, ¿verdad? Este era un poquito siempre inestable. Si ustedes recuerdan también, después de Ramiro de León Carpio asume Álvaro Arzú, quien al final suscribió los acuerdos de paz, donde también se contemplaban derechos de las mujeres, pero todas sabemos qué fue lo que en realidad pasó. Y aun cuando nosotras propugnamos mucho por la creación del Instituto de la Mujer, hubo una fuerte oposición, tratando todos de instaurar el Instituto de la Familia en lugar del de la mujer. O sea, estas eran las formas en las que se trataba de socavar el movimiento de mujeres, siempre que restándonos protagonismo y restándonos libertad, digamos. Las mujeres no existíamos con un movimiento fuerte que salía a las calles y que demandaba sus derechos. No había eso en la década al principio de la década de los 90. Después nos fuimos fortaleciendo. No sé si quiere ayudarme Almaudét y las otras cosas. Bien, siguiendo con lo que Claudia ya inició, yo también me acuerdo que en los 90 estaba todo muy fuerte, todo lo del conflicto armado interno en Guatemala. Creo que la región en sí estaba dentro de este conflicto armado interno. Entonces era la organización básicamente para trabajar en relación a las demandas que tenía la sociedad en su conjunto, y las mujeres participábamos dentro de estas organizaciones. Ya la semana pasada hablábamos sobre la Coamugua, ¿verdad?, que básicamente instala toda su agenda en el proceso de paz. Y hay otras que ¿cómo se llama?, estaban haciendo también sus tanes dentro del feminismo. Me parece que dentro de todo ese contexto, que efectivamente era muy restrictivo, también las voces rebeldes, las voces disidentes se empiezan como a surgir y a hacer otro tipo de planteamientos. Entonces, en ese sentido, aunque el peso era mayor en torno a toda la situación del conflicto armado interno y de cómo te defendías efectivamente, como dice Claudia, de toda esa represión que sentías, de toda esa situación en la que no podías salir ni públicamente, sino que tenías que ir tejiendo como de a poquito, de una a otra, en silencio o en ¿cómo se llama?, en encierro tal vez, ¿verdad? O sea, ahora como que el confinamiento nos regresa a ciertas cosas, pero había también toda esa lucha que se estaba gestando en medio de ese conflicto armado interno. Yo creo que las mujeres empiezan también a cuestionarse en esos momentos
cómo su estancia en las organizaciones mixtas, y empiezan a ver varias la necesidad de poder trabajar desde su ser mujeres, muy etéreamente, porque no sabíamos, bueno, ¿y cuáles son las demandas de las mujeres? ¿Y qué vamos a solicitar? Porque las luchas en ese sentido van como en términos de demandas, no van en cuestiones como de cambio de imaginarios, en cambio de estereotipos y en regenerar una serie de cosas que tú tienes para poder accionar como mujer y como feminista. El feminismo, pues, era una cuestión como muy incipiente, era más de las académicas o de las que estudiaban en un momento dado, no se concebía tampoco un feminismo más popular, y entonces fuimos abriendo brecha también ahí, en términos de decir, bueno, no, el feminismo puede ser cualquier mujer feminista, empecemos a ver cuáles son como nuestras necesidades como mujeres y empecemos a esbozarlas. Entonces también había como más círculos no círculos de estudio, pero sí como que te dedicabas a estudiar en ese momento, que era al final el feminismo del que tanto decían cosas en contra, ¿verdad? Creo que ahí la dejaría. Gracias, Almadet. Y Morena, cuéntanos un poco entonces cómo estaban las cosas en El Salvador en esos años también y cuáles eran las implicaciones que tenía para las mujeres. Tu micro, Morena. Bueno, primero quiero agradecerles la invitación, la oportunidad de verles, de ver a compañeras con las que compartimos hace tanto tiempo, Claudia, Almadet, Blanca Dole, o sea, compañeras con las que hicimos caminos, pues, en unos tiempos en la región. En el caso de El Salvador, la década de los 90 inicia con un proceso de construcción de los acuerdos de paz, que pusieron fin a 12 años de guerra en el año 92. Y eso fue una explosión social, pero también con muchas contradicciones. Para quienes veníamos de la participación guerrillera, por una parte, pues nos alegraba que llegara la paz, pero por otro lado, veíamos que los acuerdos no eran por lo que habíamos soñado, por lo que habíamos luchado, por lo que tanta gente había entregado la vida. Entonces, eran como contradictorias, lecturas muy contradictorias, y en el caso de las mujeres que nos empezamos a organizar, nos empezamos a articular, empezamos a analizar, yo diría que en dos sentidos. Por una parte, a ver qué queríamos hacer independientemente de cuáles eran los mandatos, los llamados, las indicaciones de las organizaciones populares de izquierda, digamos, o guerrilleras directamente. Y empezamos a hacer como dos listas. Esto quieren los partidos de izquierda o los movimientos de liberación nacional. ¿Qué es lo que queremos nosotras? Y empezamos a construir nuestras propias listas. Y en nuestras propias listas, lo que aparecía más era el no queríamos repetir la misma historia de luchar, de dar la vida, de poner todo en esas luchas, y si no nos ponen a las mujeres, a nuestras demandas, a nuestros intereses, en primera instancia también. Ese, digamos, eran más no que sí, era no reconocernos en una práctica política de décadas de la cual veníamos tanto en organizaciones guerrilleras como en organizaciones del movimiento popular urbano. Y hay otro aspecto al que me quisiera referir, que es a la lectura de los acuerdos de paz. A la luz del proceso centroamericano, justamente, nosotras organizamos el primer encuentro nacional, y este fue un mes después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, en ese encuentro nacional hicimos una lectura crítica de los acuerdos de paz.
Y fue muy doloroso no encontrarnos ahí, no encontrarnos como mujeres, no encontrar una lectura al aporte que habíamos dado las mujeres a la, digamos, a la lucha social, a la lucha militar también incluso, y no encontrarnos en las medidas que establecían los acuerdos de paz. Incluso un año después, que es la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, si bien se reconoce la violación sexual como un hecho de guerra, es un reconocimiento muy tangencial. Entonces, digamos, hubieron violaciones de derechos humanos de las mujeres que no aparecen recogidos ni en el informe de la Comisión de la Verdad, ni en los acuerdos de paz. Entonces, digamos, la acción de las mujeres era cómo estar, cómo hacemos para integrarnos, cómo hacemos para incorporar nuestras miradas, nuestras propuestas. Y esos son los primeros afanes en los años 90. Claro que sí, y Plataforma de Mujeres 94 fue una de las... Claro, es que justamente, pero eso ya tiene que ver con el encuentro feminista y con esta lectura de los acuerdos de paz. Entonces yo me había dejado lo de Mujeres 94 para otro momento, pero justamente de ahí viene. Bueno, y Blanca, cuéntanos por favor, ¿cómo estuvo, cómo era el contexto en ese momento en Honduras y cuál era el impacto en las mujeres? Pues realmente en Honduras, en los 90, a principios de los 90, asume un tercer mandato como presidente electo Rafael Leonardo Callejas, viniendo ya de toda una dictadura militar también, ¿verdad? Donde el poderío militar estaba presente, con todo un apoyo financiero de Estados Unidos, ¿verdad? Donde al empezar procesos electorales, este recorte económico se condiciona para establecer las medidas de ajuste estructural. Medidas de ajuste estructural que pone mucho más profundo los que tenían los capitales y los que no teníamos nada. Entonces se agudiza la pobreza. Hay un incremento de la pobreza. Las cifras en ese momento de los 90 nos dicen que la economía crece. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Por la imposición de las medidas de ajuste estructural. Pero dentro de toda la pobreza hay muchos estudios en la década de los 90, un estudio principalmente de la compañera Lili Caballero, en donde habla de que las mujeres somos las más pobres de las más pobres. Entonces, porque la pobreza se agudiza en los hogares jefeados por mujeres, el embarazo en adolescentes se incrementa, la muerte materna se incrementa. En ese contexto adverso, yo considero que en los 90, los gobiernos que se establecen, como el de Rafael Leonardo Callejas, como el de el señor Reina, como el Flores, que son los 3 periodos, en los 90, realmente no hacían ninguna política encaminada a beneficiar a las mujeres. Establecen la política del agro, de género en el agro, ¿verdad? Para las campesinas, para las compañeras que se organizan en el sector campesino. Y en ese contexto tan adverso, empezamos a hablar las mujeres. Pero empezamos a hablar las mujeres motivadas por factores externos. Factores externos tanto como los movimientos que empezaban a gestarse en Centroamérica, como todo lo planteado en Naciones Unidas. Porque la década de los 90 pues, nos plantea todas las conferencias, cumbres internacionales. Y es allí donde nos reuníamos las mujeres motivadas por todos los estudios desde la universidad, que es mi experiencia,
y desde las campesinas que tenían otra experiencia, todos los sectores nos aglutinábamos en CLADEN, Honduras. CLADEN tuvo un papel fundamental, dirigido por Narda Meléndez en ese momento, que ya partió de esta dimensión, luego por Lili Caballero, que siembran los cimientos para que pudiéramos debatir sobre qué es lo que queríamos las mujeres. Y en ese momento empezamos a participar desde los diferentes espacios en los que estábamos las mujeres, desde los sindicatos, desde el movimiento campesino, empezamos a participar en los 1 de mayo, ¿verdad? En las fechas conmemorativas para tener presencia pública. Y es ahí donde nos vamos reconociendo varias mujeres al principio de los 90. Y yo dejaría para otro momento precisamente todos los logros, porque se fueron creando organizaciones. Ese es en ese contexto adverso, fueron creándose organizaciones de mujeres, fueron surgiendo organizaciones de mujeres. Ahí surge CDM, ahí surge CNH, ahí surge el Colectivo Feminista Mujeres Universitarias, ahí surgen las compañeras campesinas, entonces, en federaciones. Entonces, aunque el contexto era adverso, pero la búsqueda de salir de la pobreza nos motivaba. Ese fue un punto fundamental. En ese momento entran también las maquilas, desde las medidas de ajuste estructural. Las maquilas es un punto en el cual también se inicia una lucha desde las mujeres por la violación a sus derechos, ¿verdad? Y ahí están las compañeras de CODEMU, las compañeras del movimiento de pobladoras de la López Arellano, continúan con esa lucha hasta el día de hoy. Entonces, con este contexto adverso, yo planteo que en los contextos de pobreza, las mujeres reaccionamos a exigir realmente que se nos incorporara en esas medidas en donde empieza toda la privatización de todos los servicios. Y fuimos impactadas directamente. O sea, al manejo de la economía del hogar. Ya no había para dónde. Entonces, como que fuimos, yo digo que motivadas y forzadas por un contexto adverso en donde les interesaba a los dirigentes fortalecer un sistema democrático electoral, ¿verdad? Una economía que crece, pero a costa de toda una ciudadanía. No se nos escuchaba, las voces de mujeres no se nos escuchaban, pero buscamos todos los medios. Yo recuerdo el primer medio de comunicación televisiva que fui en 1992 y se llamaba Medianoche. Y medianoche, era las 11 de la noche el programa. Y me declaré feminista. Eso fue un boom. Porque había mucho miedo en ese momento de autodenominarse feminista. Miedo a que te dijeran que eras puta, que eras lesbiana, que eras lo peor en la sociedad, pues. Todos los estereotipos que se nos ha señalado. Entonces, pero rompimos barreras. Rompimos y hubieron muchos logros que se los voy a mencionar, porque la otra pregunta va encaminada a eso, a las articulaciones y a lo que se logró en ese momento. Pero ese contexto, y yo digo que sigue, en Honduras el militarismo está presente. Vamos a pasar al otro momento. Entonces, para continuar. pasamos al otro. Bien. Gracias. No, a ustedes gracias por sus intervenciones, son interesantísimos todos los datos que están aportando y creo que abren muchas cosas, ¿verdad? Abren muchos temas para seguir debatiendo y para seguir repensando, ¿verdad? Y además muy motivador todo lo que nos dicen. Vamos a pasar ahora a hacerles una pregunta a cada una de ustedes y la primera pregunta es para Alma Odette. Alma Odette, ¿nos puedes contar qué fue la coincidencia de mujeres en ese periodo? Bueno, solo quiero, antes de decir cómo nace la coincidencia, decir que esta fue fruto de los procesos estos que empezamos a preparar como feministas. Ya como decía Blanca y Morena, ¿verdad?
estaba todo ese contexto que no nos ayudaba como centroamericanas, pero que ayuda a que surjan una serie de organizaciones. Parece paradójico, pero es así. Entonces, en ese sentido, nosotras nos unimos en un momento dado para organizar tanto el encuentro centroamericano como el encuentro feminista a nivel latinoamericano. Después de esa historia, porque realmente fue muy interesante organizar contra reloj, contra marcha, contra todo y abrir brecha, ¿verdad?, para poder organizar ambos encuentros. La coincidencia se forma a raíz de que las compañeras que fueron a dicho encuentro y las que ya habíamos tratado de organizar en Guatemala una serie de actividades para prepararnos para ir tanto al centroamericano como al feminista latinoamericano, vienen muy motivadas, a pesar de todo, vienen muy motivadas y decidimos fundar la Coincidencia de Mujeres, que ya era un espacio feminista en el cual la participación no era en representación de, sino era si tú querías estar, te representabas a ti misma, si querías estar como organización, lo hacías de esa manera, y empezamos a abordar temas que no se abordaban de cara a las organizaciones de mujeres. Por ejemplo, uno de los primeros talleres, me acuerdo yo, que era todo lo del autocuidado, explorar tu vagina, ahí como que meterte al espéculo y todo el asunto para conocerte, ¿verdad? Eran cosas que en medio de la guerra que estamos viendo, del conflicto armado, ¿cómo se te ocurría estar haciendo ese tipo de cosas, verdad? Pero era necesario para poder efectivamente verte como mujeres. Entonces empezamos como coincidencia desde ese punto de vista, un poco en rebeldía, un poco para abrir brecha para las mujeres feministas, y ahí fue donde fuimos construyendo ese posicionamiento feminista más definido en Guatemala. La coincidencia nos ayudó muchísimo en ese sentido porque nos sentíamos algunas como presionadas, ¿verdad?, por el entorno a responder a. Y aquí era responderte a ti misma a raíz de lo que veías como mujer feminista. Creo que ahí lo dejaría para dar espacio a las demás. Gracias, Alma. Yo recuerdo los talleres. Fue ayer. Bueno, vamos a preguntarle ahora a Claudia, por favor. Claudia, ¿qué puntos de la agenda feminista articulaba ese espacio? Ya Alma nos dejó encaminadas. Ahora, por favor, nos puedes ampliar. Bueno, en ese momento, cuando inicia la coincidencia, comenzamos a decir, vamos a reunirnos a partir de en lo que coincidimos y no en lo que nos separa, porque en los debates del encuentro centroamericano de mujeres y del encuentro feminista latinoamericano del Caribe en El Salvador, los debates eran, nosotras hacemos esto, ustedes hacen aquello, era como todas dispersas, ¿verdad? En cambio, la coincidencia nos permite ver en qué coincidimos realmente. Y uno de los temas clave que surgió de la discusión en estos encuentros fue qué es el feminismo. En ese momento, el movimiento no era precisamente feminista, pero a partir de los encuentros decidimos acercarnos a los conceptos del feminismo. Y entonces, uno de los primeros puntos de la agenda feminista es empezar a perfilar justamente una agenda feminista para nosotras, ¿verdad? Partimos de formarnos en cuanto a la teoría feminista, que es el feminismo. Esto lo hicimos con ayuda de expertas de otros países que venían a los talleres, fue interesantísimo. Yo recuerdo los talleres donde discutíamos tan profundamente para entender todas y poner en común algunos conceptos que no manejábamos todas, ¿verdad? En ese momento nos reconocíamos feministas muy pocas y poco a poco fue articulándose un movimiento feminista y nosotras comenzamos además a hacer una lucha organizada y consciente contra el sistema patriarcal. Allí empezábamos ya no solo
a pensar en nuestros derechos como humanas, sino a pensar qué debemos cambiar en este sistema que nos coarta, ¿verdad? Y otro tema clave de ese momento de la lucha fue la decisión vital. Y esto tenía que ver con lo que mencionaba Maudet antes. Nosotras, la mayoría de mujeres que estábamos en el movimiento, veníamos de otras militancias y traíamos los pensamientos de esas otras militancias, y cuando entrábamos a estar juntas, chocaban estos pensamientos que no necesariamente tenían una línea de convergencia, ¿verdad? Sino más bien eran algunas veces disonantes. Entonces empezamos a buscar lo que nos unía y a luchar por nosotras mismas. Era la primera vez que no luchábamos por otros, por los pobres, por los oprimidos, sino por nosotras mismas como mujeres, y de ahí es de donde surge ese explorar el propio cuerpo como un territorio que nos pertenecía y del cual debíamos apoderarnos y empoderarnos, y que nos sirviera para avanzar en una lucha que era mucho más grande de lo que originalmente pensábamos. Necesitábamos transformar el sistema, y esto fue importante a partir de la coincidencia de mujeres. Creo que todo el proceso formativo de la coincidencia nos permitió aceptarnos con nuestras diferencias, que eso es una cosa que considero lo más valioso. Luego recuerdo cuando al principio, es que aquellas lo que hacen es tal cosa, y desvalorizábamos lo que otras hacían. También se integran a este proceso mujeres que ya estaban organizadas, pero que no estaban dentro del movimiento antes, como grupos de mujeres indígenas que realmente tenían una visión un poco distinto desde su propia cosmovisión, ¿verdad? Y que al principio nos decían, es que las ladinas son coquetas, ¿verdad? Y nosotros decíamos, ¿qué? Ustedes también son coquetas, ¿verdad? Teníamos ese tipo de discusiones absurdas que después empezamos a ver que todas éramos diferentes, pero eso no quería decir que éramos malas, sino que teníamos unos valores cada quien, que sí, que las feministas son locas, son putas o son lesbianas. Bueno, y si así fuera, ¿qué? ¿Verdad? No importa. Si yo quiero ser loca, si quiero ser puta o si quiero ser lesbiana, ¿qué me lo impide? Pero no era por reivindicar esas preferencias, sino era para decir, tú como mujer puedes ser lo que quieres ser y tienes el derecho y tienes que luchar por ello, ¿verdad? Y nos empezamos a aceptar unas a otras y a construir realmente movimiento. Esto es lo que yo recuerdo como lo más valioso. Gracias, Claudia. Vamos entonces ahora a irnos a El Salvador y le vamos a preguntar a Morena cómo se articulaba el feminismo en El Salvador. Ya tenemos una imagen de cómo estaba en Guatemala. Ahora quisiéramos pedirle a Morena que nos cuente. Solo les voy a pedir un favor, estamos un poquito contrarreloj, entonces si pudiéramos acortar el tiempo de las intervenciones, me da una pena horrible porque hay tanta riqueza en lo que se está diciendo, pero ustedes saben lo que es el tiempo en la radio, así es que gracias. Sí, bueno, gracias. En El Salvador se dan dos procesos de articulación vinculados. Por una parte, el vínculo con la región, con Centroamérica, que es muy importante, que lo traemos desde la participación del encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que fue en el año 90 en Argentina. Algunas que fuimos, nos trajimos el acuerdo de articularnos con la región, y eso marcó mucho el vernos y el empezar a asumir la responsabilidad de preparar el encuentro feminista desde una perspectiva centroamericana. Y desde ahí yo quisiera decir dos cosas. Una, nos dimos cuenta, y creo que fue en un taller en Guatemala, en un lugar que se llama Las Hortensias, que preparar un encuentro no era únicamente preparar la logística, preparar dónde iban a dormir y qué iban a comer las participantes, sino sobre todo impulsar un debate en el movimiento feminista que nos situara a la altura de ser sede de un encuentro de una dimensión latinoamericana. Y entonces eso es lo que desata
otro proceso que fueron los encuentros nacionales, el encuentro centroamericano de mujeres también. Y en el caso de El Salvador, nos articulamos en lo que llamamos primero la concertación por la paz, por la dignidad y la igualdad de las mujeres, que era un espacio plural, donde era una mezcla, algunas participaban en representación de organizaciones y otras a título individual, y allí, en ese espacio, empezamos a trabajar en la preparación del encuentro nacional y en la preparación posteriormente del encuentro latinoamericano. Y es en la Comisión de Contenidos Nacional para el encuentro latinoamericano donde surge la idea de construir una plataforma que es el programa hasta el momento más amplio del movimiento de mujeres y feministas hacia los actores políticos para ser presentado a quienes participaban en la contienda electoral de las elecciones del siglo en 1994. Así surge la plataforma Mujeres 94, que es un proceso de construcción amplia. Y allí quisiera decir que yo creo que un punto clave es el de la autonomía. Digamos, como veía en Guatemala es la coincidencia, en qué coincidimos y en qué no coincidimos. En el caso de El Salvador, el debate en torno a la autonomía es muy relevante porque era, bueno, ¿cómo nos vamos a plantear en un programa frente a los otros actores desde nuestra capacidad de decidir con cabeza propia, con corazón propio, con cuerpo propio? Eso diría yo. Su micro, Mariel. Ay, disculpas. Muchas gracias, Morena, por tan importantes y valiosos datos. Y vamos a pasar con la misma pregunta para Blanca. Por favor, si nos cuentas cómo se articulaban en Honduras las feministas y las mujeres en esa época. Gracias. En ese momento, yo no puedo hablar de una articulación nacional. Se articulaban las mujeres por sectores. Y hubo un comité nacional, que es el que se responsabilizó de preparar los encuentros nacionales y participar en la instancia centroamericana de cara al encuentro feminista latinoamericano. ¿Había ausencia de debate político? Sí, sí lo había. Habían muchas contradicciones enfocadas más en quién tenía más la razón, ¿no? Quién era más protagonista que otras. Y en ese sentido no hubo un punto clave como Guatemala y El Salvador que nos aglutinara. Nos aglutinaron los encuentros para participar en encuentros, ¿verdad? Para promover una metodología en un encuentro nacional. Pero de allí pasaba el encuentro y ya ahí llegaba. Entonces no hubo esa riqueza de debate y de continuidad en el tiempo, sino que cada sector se quedó aglutinado. Campesinas, cooperativistas, artistas, universitarias, ONGs, ¿verdad? De mujeres, en donde muchas de las ONGs son las que asumen el protagonismo y el seguimiento a trabajos de derechos humanos de las mujeres. En los 90 no hubo articulación alguna en Honduras, lamentablemente. Fueron más las contradicciones y los conflictos internos que nos llevaron a hacer un trabajo más de cada organización. Y en ese sentido coincidimos en temas fundamentales como fue la violencia contra las mujeres
que de cara a ello elaboramos la ley, la propuesta de ley, en los 90 fue aprobada. También discutimos el organismo de la mujer, la Oficina Gubernamental de la Mujer, también fue aprobada en ese entonces, la Fiscalía de la Mujer. Entonces fueron momentos en los cuales nos reuníamos y ese era el punto clave. Vamos a ir por la lucha para que la ley se apruebe. Ok, conseguida eso, se desarticulaba todo. Entonces no hubo esa permanencia y esa, diría yo, voluntad política y voluntad de las mujeres de poder seguir la articulación para poder crecer en los debates políticos. Hay un fuerte déficit en ese sentido. Yo digo que hasta la fecha, ¿verdad? Gracias. Bien, y bueno, como vemos, pues hay diferentes escenarios, ¿verdad? En cada uno de los países. No en todos se logró tener la articulación feminista porque también hubo diferentes esfuerzos, ¿verdad? O sea, habían diferentes redes. Y bueno, Morena ahorita se nos fue, pero queremos empezar con una dinámica distinta en donde, pues, entre ustedes hicieran algunas preguntas. Yo voy a lanzar la primera. Ahí regresó Morena. Bueno, Morena, es que te tocaba lanzar la primera pregunta, Almodet, ¿verdad? Para seguir hablando y precisamente de la interacción que tuvimos, ¿verdad? Como instancias, como organizaciones feministas a nivel de la región, y ya hablábamos de este primer encuentro regional, ¿verdad? Centroamericano, que fue en Montelimar, en Nicaragua, que se llamó Una nueva mujer, un nuevo poder, ¿verdad? Que fue como de las primeras esfuerzos de juntarnos, ¿verdad? Así que, bueno, te dejo, Morena, la palabra. Sí, no, Almodet, yo pienso que para nosotras fue un encuentro de parteaguas y quería preguntarte cuáles, a tu juicio, fueron en este encuentro los temas principales, los temas más polémicos y bueno, ¿qué nos puedes reseñar como lo más relevante de ese encuentro Una nueva mujer, un nuevo poder, que fue en Nicaragua, en el complejo de playa que se llama Montelimar? Montelimar, sí. Bueno, nosotras creo que para nosotras fue como muy importante este proceso. Yo pienso que una de las primeras cuestiones que tenemos que tomar acá en cuenta es que nunca vimos los encuentros como actividades, como decía Blanca, sino los vimos como la posibilidad de un proceso. Y cuando discutíamos, es que hay que armar el encuentro feminista, no, primero, como región, nos vamos a preparar para este encuentro. Y fue cuando decidimos organizar el encuentro, el primer encuentro feminista, le llamábamos, ¿verdad? En ese momento, y tiramos como todas las energías a preparar este encuentro con actividades a niveles nacionales. Entonces, desde Guatemala se organiza, buscamos por todos lados a compañeras que quisieran como estar en este proceso que, como ya se decía, era muy novedoso, era muy diferente, y empezar a prepararnos. Entonces tuvimos casi un año haciendo una serie de actividades de formación, de conocimiento, buscando mujeres indígenas, haciendo encuentros con mujeres indígenas, con mujeres trabajadoras, con mujeres estudiantes, de todo buscamos en ese momento para poder decidir efectivamente participar en este encuentro de Montelimar. Y creo que los demás países hicieron lo mismo, que fue lo que nos deja como este encuentro. En primer lugar, creo que la posibilidad de vernos como mujeres feministas de Centroamérica, incluida en ese momento Panamá, porque siempre a Panamá se le dejaba como de lado, y nosotros decíamos, no, Panamá es parte de Centroamérica, tiene que participar en esto, y creo que el primer acierto es esto, verlo como un proceso y que las mujeres en Centroamérica nos podíamos unir y trabajar. Yo creo que de esa cuenta traemos como ese
ese profundo sentimiento de que aportamos desde nuestro ser mujeres y feministas a este encuentro. Luego de eso, creo que también, yo me acuerdo, una de las cuestiones que fue impresionante fue ese encuentro con la diversidad sexual. Yo me acuerdo que para las mujeres guatemaltecas eso fue efectivamente un shock, que nosotras como organizadoras hablábamos como todos los días que estaba pasando, cómo estaban yendo las cosas, y una de las cuestiones así como impresionantes era que las mujeres, algunas mujeres guatemaltecas se sentían acosadas por la diversidad sexual, y no solo pasó en Guatemala, sino con otros países. Entonces, ¿cómo abordarlo? Cómo las mujeres indígenas también participaban de esta posibilidad del encuentro y podían proponer también sus puntos, sus conocimientos y organizar actividades donde todas pudieran caber, donde todas pudieran hablar. Creo que fue uno de los aciertos más grandes que tuvimos. También en ese sentido, hacer presente y visible el feminismo, ya independientemente de los temas que fuimos abordando en cada uno de los talleres, de las actividades lúdicas que se organizaron, pero creo que en términos de Centroamérica, encontrarnos como mujeres feministas, eso fue impactante. Reconocernos en esa diversidad y aceptarnos, no tolerarnos, aceptarnos, o por lo menos venir con la cabeza hecha vuelta para efectivamente decir, hay otras mujeres, somos muy variadas. Me parece que eso fue otra de las cuestiones que nos apoyó muchísimo. Y visibilizar el feminismo como una opción de las mujeres a nivel de Centroamérica en medio de un conflicto armado interno, porque El Salvador estaba firmando sus acuerdos de paz. Guatemala no los firma sino hasta el 96, y nosotras organizamos este encuentro en el 92, y en el 93 se organiza el latinoamericano en El Salvador. Entonces eso fue así como que una cuestión de irte en carrera, dijo aquel, para organizar toda una serie de cosas, discutir entre nosotras también todo eso. Bueno, yo creo que por el tiempo ahí lo dejo, si no me emociono mucho. Y bueno, yo solo quería decir que aquí estamos proyectando en la pantalla una de las boletinas, que era un programa diario, que además es la letra de Almaudet, la que está aquí en esta boletina, ¿verdad? Todos los días en Montelimar salía una boletina para decir cuál era el programa del día. Así que bueno, solo quería poner como imagen la forma que utilizábamos en esa época, ¿verdad? Que era parte de lo que se hacía. Además eran fotocopias, pues, ¿verdad? Lo que se estaba dando ahí en el encuentro. Bueno, y ahora le dejamos la palabra a Claudia para que ella le haga la pregunta a Morena. Morena, a mí me gustaría mucho que nos contaras el impacto que tuvo en el movimiento feminista salvadoreño la decisión de haber realizado el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en El Salvador. Recuerdo que hubo un gran debate de en qué país se realizaría, puesto que este encuentro era un encuentro centroamericano, no era solo de un país, sino todos los movimientos de todos los países organizaron este encuentro. ¿Cuál fue el impacto de que haya sido en El Salvador? Bueno, yo creo que tuvo varios impactos. Quiero decirles que estoy en la comisión organizadora del 15º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que va a ser nuevamente en El Salvador. Iba a ser este mes de noviembre de este año, y por la pandemia lo hemos tenido que posponer. Y a la luz de preparar este nuevo encuentro, he tenido que estar revisando cosas, incluso buscando videos, y hemos estado estudiando los videos y los debates del 6º Encuentro Feminista, algunos, la memoria también la escaneamos porque solo una había disponible, y entonces la hemos escaneado para compartirla. O sea, quiero decir entonces que no es un encuentro de una reminiscencia pasada, sino que está muy presente en nuestra vida. Yo incluso confieso
que en un primer momento decía, ay no, hacernos cargo de otro encuentro ya no. Pero pues se fueron dando las discusiones y muchas compañeras dijeron, no, entrémosle, hagámoslo, es importante para el movimiento. Y aparte que es cierto, algún país tiene que asumir ser sede si queremos que el movimiento feminista siga contando con estos espacios, pues, ¿verdad? Entonces, por eso asumimos la responsabilidad. Entonces, yo diría, por una parte, esa decisión nos hizo sentirnos centroamericanas y latinoamericanas. En nuestros países hemos vivido muy aisladas. En Centroamérica, por ejemplo, somos países pequeñísimos, pero con unas fronteras tan marcadas, con unos nacionalismos muy patriarcales, pero que nosotras introyectamos también y que nos hacen sentirnos más guatemaltecas o más salvadoreñas o más nicaragüenses o más hondureñas que centroamericanas o que latinoamericanas. Entonces yo creo que un impacto importante ha sido que haya hecho crecer esa identidad centroamericana y latinoamericana y caribeña. Una segunda cosa es la identificación con el feminismo, pese a que era un movimiento muy estigmatizado en la sociedad en su conjunto y en el seno de la izquierda también. Enfrentamos aquí en El Salvador una campaña muy fuerte de grupos conservadores y también apoyada por el gobierno, una campaña que era de desprestigio al encuentro, más por razones político-partidarias, pero luego se echaba encima, decía que era un encuentro para promover las drogas, la homosexualidad, el lesbianismo, la depravación sexual, o sea, y eso por radio, televisión y prensa escrita. Yo la primera vez que vi un video de esa campaña, no reconocí que era del encuentro feminista del cual estaban hablando. Tuve que irme a el encuentro que nosotros estamos preparando. Y recuerdo que ese fue un momento crítico en el proceso de preparación. Casi lo mandamos a otra parte. Entonces, aprendimos a estirarnos, a crecer frente a la adversidad. A ver, ¿qué hicimos? Por ejemplo, nos fuimos a meter a la casa presidencial y fuimos a hablar con los asesores del presidente y le dijimos, esa campaña está orquestada desde la CENCO, que era la Secretaría Nacional de Comunicaciones. Y esa campaña, si sacan este otro video, se confirma, así bloqueamos. Tuvimos que dar la cara, o sea, aprendimos a dar la cara en la defensa de ese encuentro. Luego tuvo también sus contradicciones, un impacto en contradicciones entre las organizaciones, porque hubieron unas organizaciones más apropiadas de los espacios del encuentro y otras organizaciones que no se sintieron con tanto espacio, y eso ocurre en los movimientos y es una de las dificultades con las que hay que lidiar, digamos, en los procesos de preparación. Poco a poco se fueron limando, pero digamos, quedan. Hoy que estamos preparando el 15º, algunas nos dicen, pero siempre nos van a dar solo 4 espacios de entrada. O sea, a ver, de esas cosas, pues vea, porque el encuentro latinoamericano aquí, la comisión organizadora decidió que hubieran cuotas de participación por países. Y entonces, eso tuvo costos para, pues en el caso de El Salvador, que no podíamos incluir a todo el mundo, sí, aunque quisieran. Entonces, digamos, tuvo impactos positivos en la mayoría, nos hizo asumirnos como feministas, querramos o no querramos, y eso tiene, digamos, políticamente es muy positivo, pero también tiene sus bemoles, pues también tuvo sus implicaciones negativas por esta campaña, pero yo creo que a la larga fue una experiencia que nos hizo crecer. Eso. Muy bien, y bueno, ahora Blanca le va a lanzar una pregunta a Claudia. Bien, Claudia.
de acuerdo a todo esto que hemos estado discutiendo, para vos, ¿cuáles fueron los principales debates en el encuentro feminista de El Salvador? Tu micro, Claudia. Tu micro está apagado. El sexto encuentro que se realiza en El Salvador en 1993 era el primero en un país centroamericano. Lo asumió una comisión representada por todos los países para apoyar la construcción de ese encuentro, que tal como decía Morena, no era un encuentro donde se veía dónde iban a dormir o qué iban a hacer o cómo iban a hablar, o qué iban a hacer. Era una profunda organización. En este encuentro se apostó por la construcción de un movimiento feminista amplio, diverso y rebelde, en realidad. Era romper con todos los esquemas anteriores. Hubo 3 ejes fundamentales. El primero, el feminismo frente a los viejos y nuevos modelos de dominación, a partir del reconocimiento de los avances en la construcción de identidades en el movimiento. Esto era importante en la medida en la que dejábamos de ser el brazo de otros movimientos, sino que empezábamos a hacer nuestro propio movimiento. El segundo eje es el feminismo como movimiento social, a partir del reconocimiento de los nudos respecto a la fragmentación que teníamos de todas las propuestas, las demandas y las estrategias. Nosotros empezamos a hablar de los nudos que teníamos como movimiento en nuestras propuestas y en nuestras demandas. Y el tercero, recuerdo muy bien esos debates sobre ética, poder y autonomía del movimiento. O sea, nosotros nos dedicamos a discutir cuál era la ética que debería tener un movimiento feminista, cuál era el poder que queríamos y cuál era la autonomía que necesitábamos, ¿verdad? Este encuentro fue también para mí el encuentro del desencuentro, les llamaba yo, porque fue masivo. Fueron más de 2.500 mujeres, recuerdo, y encontrarse con tantas personas es difícil, pero los debates eran profundos y largos, pero nos permitió plantearnos estos temas sumamente relevantes para la construcción de los movimientos en los países a partir de ahí. Bien, y bueno, la última pregunta la va a lanzar Alma Odette. Sí, yo le quisiera preguntar a Blanca, ¿qué impacto tuvo el encuentro feminista de El Salvador, que este ya fue el feminista a nivel latinoamericano, como ya hemos venido viendo, en las alianzas y en la agenda centroamericana feminista? Yo digo que a partir de este encuentro, que hubieron desencuentros, desde las coordinaciones en las que estuvimos, ¿verdad? Contrario a lo que los patriarcas nos quieren decir, que somos toda suavidad, pues sí, tenemos discusiones fuertes, nos permitimos debatir realmente sobre lo que queremos. Ese es uno de los aprendizajes valiosos. El encuentro feminista nos permitió encontrarnos con las organizadoras de otros encuentros feministas, de los anteriores. Eso fue una riqueza para todas nosotras del comité coordinador, porque nos permitió ver precisamente los nudos y desafíos que se habían propuesto las anteriores organizadoras. El aprendizaje en ese momento valioso para poder poner en marcha este encuentro feminista. Las centroamericanas en sí nos reconocimos. Yo recuerdo que yo decía una frase: por fin sé que no estoy loca, que no soy yo, no soy yo, no estoy loca, hay otras locas, hay muchas locas aquí que desafiamos un sistema. Entonces, el aprendizaje fue valioso para muchas hondureñas que tuvimos la oportunidad de estar presentes desde el comité organizador y en el encuentro mismo. Hubieron también a nivel nacional la repercusión de muchas rupturas, pero para mí lo valioso
es también que se conforma a partir de aquí el programa regional feminista La Corriente, que nos ha dejado mucho debate, muchas enseñanzas, y yo quiero recapitular este libro, que sigue siendo válido, ¿verdad? Y aquí está todo, el contexto de los 90, de cada uno de los países, aquí está el contexto regional, y aquí está todo el papel que desempeñamos las organizaciones de mujeres en la década de los 90. Entonces, para mí sigue siendo valiosa es la lectura de esta investigación, ¿verdad? Que no ha habido otra posterior, ¿verdad? Esta salió en 1995 y este es uno de los grandes logros que el encuentro feminista nos dejó, el reconocernos como centroamericanas, el reconocernos como latinoamericanas, el saber que hilamos pensamientos, hilamos sueños, que podemos hacerlo, que no debemos de estar aisladas. Esa es la enseñanza. Y hay otras instancias centroamericanas que surgieron en la parte de la economía, instancias de gobierno que también se aglutinaron. Entonces, todo eso provocó en ese momento el encuentro feminista latinoamericano. Nos hizo crecer a muchas de nosotras, tanto como organización como Centroamérica. Claro que sí, muchas gracias, Blanca. Y bueno, hacer una síntesis de esto, la verdad es que es bastante complejo con todas las cosas, todos los planteamientos que han hecho. Nosotras teníamos la ilusión de hacerlo, pero va a estar difícil. Yo tal vez quiero puntualizar en un par de cosas. Una es que tanto dentro del encuentro Una Nueva Mujer, un Nuevo Poder en Montelimar, también estuvieron participando las compañeras centroamericanas que vivían en México, ¿verdad? Que me parece que es una cuestión importante, ¿verdad? De resaltar cómo también compañeras que estaban desde el exilio pusieron sus voces y fue muy importante, por lo menos yo que recién me estaba incorporando al movimiento, para mí fue muy importante conocer otra realidad, ¿verdad? Saber de las disidencias con las organizaciones revolucionarias, o sea, pues no sé, como leer otra parte de la historia desde la mirada de las mujeres. Y me parece importante también decir que algunas de las cosas que yo recuerdo en el encuentro feminista en El Salvador fue como de ese diálogo, si bien es cierto, ya habían habido diálogos entre movimientos sociales con la URNG, por ejemplo, y que por eso se hicieron algunos sectores de la Asamblea de Sociedad Civil. En el encuentro feminista en El Salvador, yo presencié, ¿verdad? Y participé en algunos diálogos entre mujeres guerrilleras, ¿verdad? Y mujeres de organizaciones sociales, que me parece que fue un diálogo en otro nivel. Solo como para aportar algunos otros datos, ¿verdad? Que no fueron mencionados aquí, que me parecieron como algunos detallitos. Así que bueno, con esto estaríamos como cerrando esta ronda y ahora pues le paso la palabra a Mariel. Estoy fascinada y me imagino que todas las personas que nos estén escuchando han de estar igual porque es la historia viva, ¿verdad? Y qué bueno que la estamos recontando porque hay textos, hay libros que yo creo que este tipo de pláticas pues animarán a otras generaciones a buscar en esa historia cómo hay ancestras, ¿verdad? Que han construido y que siguen construyendo aún a la fecha. Y para terminar, yo quisiera pedirles a cada una de ustedes que si nos pueden dar un mensaje final para el público que nos esté escuchando, no sé, en el mismo orden que participaron, tal vez para darles la palabra igual, tal vez primero a Almaudet, después Claudia, luego le pediríamos a Morena y a Blanca, por favor, que nos den su mensaje final. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio, porque no solo nos encontramos las que no nos vemos desde hace años, ¿verdad? Y que seguimos siendo cómplices. Yo creo que esa es una de las partes como fundamentales del feminismo. Tú empiezas a construir y de verdad tengan las diferencias que tengan, porque no les voy a decir que no tenemos diferencias, seguimos siendo cómplices, seguimos construyendo cosas y nos divertimos en eso. Entonces yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, que
crecimos políticamente, crecimos en contenidos, crecimos en esa complicidad que va más allá de la amistad, sino en saberte que contás con la otra independientemente de que estés bien o no estés bien con ella, y que además podés crecer en colectivo con las otras. Yo creo que eso es tan importante, y como lo que te deja el feminismo, esa pasión por la vida, por avanzar, por ir construyendo cosas, por ir derribando mitos, estereotipos, tabúes. Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí seguimos viejitas, pero aquí seguimos en un momento dado. Ojalá que otras mujeres efectivamente quieran como gozar de estos procesos. No son fáciles, es cierto, pero que gozas y te hacen crecer y te enriquecen. Miren, compañeras, de verdad, enriquece y uno goza. Y yo creo que no cambiaría nada de lo que he vivido en ese sentido de mi encuentro con el feminismo. Muchas gracias. Qué hermoso, Almaudet, gracias. Claudia, por favor. Pues en realidad me alegra muchísimo haber estado con ustedes en este momento. Todas mis memorias se refrescaron, me emocioné, estuve nuevamente presente en aquellos debates, pero sobre todo me permite plantear que este espacio es un espacio de todas. Es un espacio donde realmente cualquier mujer puede integrarse. No es de un sector o de un grupo. Es un espacio de todas y que donde es posible creer y construir en solidaridad. Nosotros vemos esta sociedad cada vez más fragmentada, cada vez más egoísta, cada vez más violenta, pero en el movimiento de mujeres podemos tener la esperanza de crecer en solidaridad y en ayuda y en apoyo, tal y como dice Almaudet. Sí, sé que ahí están las mujeres y sé que siempre puedo contar con ellas. Yo decía, mi hija me decía, mamá, ¿te gustan las mujeres? Sí, mi hija, me gustan mucho. Me gustan mucho las mujeres porque somos poderosas, porque somos fuertes, porque somos creativas, porque somos amorosas incluso, y entonces somos capaces de integrarnos. Me alegra muchísimo ser parte de, no sé, de esta historia, y aunque nuestro aporte haya sido pequeño, me alegra también muchísimo ver todo lo que el movimiento creció. Porque recuerdo cuando éramos 30 mujeres que nos reuníamos a puerta cerrada, en el 84, 85, y cómo ahora somos millones de mujeres, ¿verdad? Que realmente estamos más conscientes de lo que podemos como mujeres. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Muy lindas palabras, muy sentidas. Morena, por favor. Yo quiero, además de agradecer nuevamente la oportunidad de verlas y de escucharlas, y de escucharnos también, reiterar la importancia de construir perspectiva centroamericana. Yo sigo en las mismas, más o menos, de los 90, con más años nada más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora estamos formando parte de la Sombría Centroamericana, porque hay muchos espacios, pero la Sombría Centroamericana tiene la particularidad de que somos organizaciones que defendemos los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto. O sea, no hablando de derechos sexuales y reproductivos y dejando el aborto debajo de la mesa, ¿verdad? Es otro espacio. Y aprendemos, y allí estamos algunas que nos juntábamos en los 90, es un espacio abierto para construir. Hoy mismo, por ejemplo, tenemos asamblea de la Sombría Centroamericana a partir de las 2 de la tarde, ahí está Almaudet, ahí está María Teresa Blandón también, ahí están compañeras de Costa Rica, de Panamá, y es abierto, y es un espacio en construcción y de aprendizaje, pues creo que es muy importante. Quiero decirles que en este tiempo me he hecho abuela, me hicieron, porque abuela no se hace una, se hacen. Y mi primera nieta, cuando nació mi primera nieta, pues la querían bautizar. Y dijimos, hagamos una cosa diferente, hagámosle, porque es que esta niña, dijo otra de mis hijas que es más conservadora,
necesita tener madrinas y padrinos. Madrina y padrino. Ah, no, que tenga muchas, dije yo. Y aquí en este papel cada quien le va a escribir si quiere ser su madrina y a qué se compromete. Hicimos un cartapacio con cada página. Yo le puse 2 cosas a mi nieta. Soy madrina de tu derecho a decidir y del gusto por juntarte con otras mujeres. Ahora mi nieta va a cumplir 15 años, así que en esas estamos. Y eso es fomentarle que sea parte del movimiento feminista, pues verdad, es feminista ella. Y ya por último, les quiero enseñar esto, Blanca, exactamente, porque también lo acabo de escanear. Estamos haciendo por primera vez una maestría en estudios de género en la Universidad de El Salvador y una de las asignaturas ha sido Historia del movimiento feminista latinoamericano y de Centroamérica. Y por supuesto, este fue uno de los textos de consulta, pues entonces me lo pidieron y se los pude escanear. Así que creo que es importante también reconocernos en los aportes. Muchas gracias. Gracias a ti, Morena. Y solo, a ver, pues muy fuertes tus palabras, muy hermosas también, y mujeres de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad, Morena? Siempre seguimos en las mismas. Yo solo quería hacer una solicitud, los textos que tengan, si nos pudieran trasladar las fuentes donde se pueden encontrar, porque de pronto y no están tan accesibles para todas, y nosotros podríamos a través de Voces de Mujeres ir trasladando esta información de dónde se pueden encontrar los textos que ustedes tengan o que dispongan, tanto los históricos como los actuales. Así es de que esa es una invitación para que sale de hoy. Y vamos a terminar estos mensajes con Blanca, por favor. Sí, gracias. Primero, gracias por esta oportunidad de contactarme nuevamente con Mujeres Valiosas Centroamericanas. Desde mi condición de estar fuera de Centroamérica, residiendo en Estados Unidos, realmente me ha dado la oportunidad, la vida, de reflexionar, de debatir conmigo misma y con otras mujeres de estas latitudes, la importancia que tiene el cambio mismo de nosotras. Cómo reviso yo mi corazón, cómo reviso mis sentires, cómo en este actual contexto tengo que transformarme, no solo por este contexto adverso de pandemia, sino porque es fundamental la conexión que debemos tener desde el corazón. Esa conexión que no se elimina así, por un evento o por una contradicción, sino que es un lazo que nos une, como decía Almodet, o sea, seguimos nosotras acá, a pesar de los años, pero que es necesario recuperar esos sentires, no eliminarlos, recuperarlos, recuperemos estos sentires, contactémonos con todo el respeto, con todo el amor, que esa energía fluya y seguiremos creciendo como este movimiento feminista grande que queremos transformar el mundo, porque eso es lo que pretendemos. O sea, sigamos siendo locas, cuerdas, como querramos, sigamos, pero sigamos en estos debates tan ricos que nos llaman a acercarnos. Acerquémonos, no importa las contradicciones que tengamos, porque esa es la riqueza. Es escucharnos, es debatir, es respetar y es aglutinarnos para transformar este mundo. Entonces, eliminemos también otro punto que diría yo, es trabajemos las culpas. Tendríamos que iniciar un debate de las culpas. Eso nos vuelve otra vez a apachar, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere todo un sistema. Entonces, en estos 10 años que llevo aquí, en Estados Unidos, pues las reflexiones han sido en torno a eso. Por eso estoy dedicada al área de salud.
salud alternativa, salud complementaria, como le quieran llamar, porque esa es la salud, esa es el llamado que nuestras ancestras nos hacían, es sanarnos nosotras. Y entonces por eso estoy acá. Sanémonos. Sanémonos para que compartamos en sanidad esos debates tan importantes en la política. Gracias. Gracias, Blanca. Y bueno, la verdad es que efectivamente ese es uno de los caminos, ¿verdad? Y yo, para no quedarme atrás, también quiero enseñar. Está en los Estados Unidos, en El Salvador, en Guatemala también tenemos. Bueno, solamente que nos queda agradecerles, de verdad que es rico. Ya en la semana anterior nos instaron a que hiciéramos una reunión un poco para hablar de las lecciones aprendidas de estos procesos. Morena, y te vamos a caer en banda de plano, ¿verdad? Al Salvador, al encuentro feminista. Nosotras ya en la cuerda habíamos hablado incluso de alquilar un micrófono. Y a la sombría. ¿Verdad? Entonces, claro que sí, por ahí estamos, compañeros, muchísimas gracias. Y a toda nuestra audiencia, pues les invitamos a que nos sigan sintonizando. Un abrazo para todas, a los diferentes territorios en donde nos encontramos. Y bueno, pues esto fue Voces de Mujeres para ustedes, y hoy estuvo con ustedes María Dolores Marroquín y Mariela Aguilar. Bueno, seguimos viéndonos entonces. Abrazos.